El proyecto piloto de reordenación sanitaria rural en Aliste podría quedar sin efecto. Los alcaldes avisan que hacerlo sin el concurso de traslado de médicos resuelto no sirve de nada. Habría que esperar unos días para que esas dos plazas saliesen de nuevo, esas dos plazas en interinidad, y cuando tuviésemos esas dos plazas poner a funcionar todo de una manera más coherente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este jueves 23 de enero se vuelve a hablar mucho de cuentas públicas. Es lo que tendrá que hacer el Ejecutivo Regional para pagar, Leticia Sánchez, la subida del sueldo de los funcionarios. Si esa subida se aprobará la semana que viene en Consejo de Gobierno, supondrá 80 millones de euros que la Junta dice puede asumir sin problema con los presupuestos prorrogados. Hoy además ha elevado el tono contra el Gobierno central, le ha acusado de apropiación indebida por quedarse con los 142 millones de euros del IVA del mes de diciembre de 2017. Son impuestos pagados por los ciudadanos de Castilla y León y destinados al mantenimiento de los servicios públicos. Insisto, me gustaría saber si el Partido Socialista de Castilla y León, sus diputados, sus senadores, van a votar un presupuesto en el cual se dé por bueno esta apropiación indebida. 150.000 trabajadores, los que están fuera de convenio, se beneficiarán de la subida del salario mínimo. Por sectores afectará especialmente a los empleados de hogar y a los trabajadores del campo. Han subido el sueldo, me viene muy bien, pero entonces ahora no tengo trabajo. Esa es la palabra. Encarece mucho los costes de producción en el sector agrario, teniendo en cuenta que es un sector que lleva 20 años con los mismos precios al consumidor. Hoy se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. El etarra Francisco Javier García Gatxelu le pegó un tiro en la nuca mientras estaba comiendo en un restaurante del casco viejo de San Sebastián. Su asesino podría salir de la cárcel a finales del año, pero por el momento sigue en prisión en huelga. Chapote es uno de los 220 etarras encarcelados, 21 de ellos en las cárceles de la comunidad. El delta del Ebro se desborda, igual que los ríos de Cataluña. La borrasca se aleja y deja tras de sí 10 muertos, 6 desaparecidos y millones de pérdidas. Parecía que se iba, pero ahí está, sigue dejando trastornos y problemas. ¿Nosotros nos hemos librado de Gloria o sigue también instalada? Pues Nati, parece que se libran un poquito en el Mediterráneo, ahora tienen que tener cuidado con los deshielos y con esas crecidas de los ríos. A nosotros nos va a seguir afectando, dejando algunas lluvias mañana y sobre todo también el sábado, y ahora lo peor se aleja hacia Andalucía. Esta tarde nosotros solo tendremos lluvia en el sur de Salamanca y de Ávila y en el resto esperamos tiempo estable. Las temperaturas subirán un poco y rondaremos los 10 grados. Por primera vez, los socios del Club de los 60 podrán viajar a China. Es uno de los nuevos destinos de la nueva oferta de viajes de la Junta. El concurso de traslados, que se resolverá en apenas unos días, marcará, y no en positivo, la reordenación sanitaria de Castilla y León. Un ejemplo lo vemos en la comarca de Aliste, en Zamora. Los 2 médicos del Centro de Salud de Alcañices, que es la cabecera de la zona, dejarán su plaza por este concurso. Aquí atienden a 1000 pacientes, además de las urgencias de toda la comarca. El traslado coincide con la puesta en marcha del plan piloto para reorganizar la atención sanitaria en la zona. No es el mejor momento para poner en funcionamiento una experiencia piloto. Habría que esperar unos días para que esas dos plazas saliesen de nuevo, esas dos plazas en interinidad, y cuando tuviésemos esas dos plazas poner a funcionar todo de una manera más coherente. Si cada vez son menos médicos y las dificultades son mayores que los beneficios, pues la gente no querrá venir aquí. Tienen que incentivarlos de alguna manera. En esta zona de salud existen 16 puestos de médico, pero solo 13 están ocupados actualmente. Atienden a una población de 4.000 pacientes en una zona extensa y con una orografía bastante complicada. Los profesionales creen que ninguna reorganización mejorará la situación si no se cubren todas esas plazas. Tomás es uno de los médicos de familia de Aliste. Después de pasar consulta en el centro de salud, cargo el maletín y a pensar a ver qué me espera en el otro sitio.
Empieza la ruta. Puede llegar a ver a pacientes en 3 o 4 consultorios cada día. Hay ausencias, no está la plantilla al completo y siempre pues a veces toca ir a más sitios. La misma peregrinación de pueblo en pueblo vive Adela, enfermera, también temporal. Nos van renovando en función de que nos van necesitando. Por eso cada día estamos en un sitio. Pues dígame. En esta zona deberían trabajar 16 médicos, pero solo 13 plazas están ocupadas. Cuando alguien falta, ven también a sus pacientes. Las acumulaciones también, que tenemos ahora muchas, porque claro, estamos falto bajo mínimo. Y, por ejemplo, mañana tengo que acumular, el jueves te tengo que acumular. Entre todos cuidan la salud de 4.000 vecinos en toda la comarca. Son personas mayores con movilidad reducida. Seguimos siendo los más adecuados para el seguimiento de los pacientes crónicos, que para eso nos hemos formado. Entonces, creo que sí que es la figura fundamental y que no es sustituible por otros profesionales. Una mejor organización evitaría las consultas vacías, porque a veces sí hay médico, pero no hay paciente. La gran asignatura pendiente de Castilla y León es la sanidad. Lo ha dicho esta mañana el presidente del Consejo de Cuentas. Mario Amilibia ha defendido en las Cortes que todas las entidades públicas dejan facturas en los cajones, aunque en el caso de la sanidad supone un problema estructural. En 2017 había 132 millones de euros pendientes de pago y otros 422 de años anteriores. La sanidad aglutina el 36% del presupuesto de la comunidad. Muchas gracias, presidente. Y la subida del 2% del sueldo de los funcionarios, que afecta a 162.000 en Castilla y León, es inmediata para los trabajadores de la Administración General del Estado, pero requiere de un decreto específico para los de la Junta. Leticia, ¿cuándo se va a aprobar ese decreto? Se aprobará, Nati, el próximo jueves en el próximo Consejo de Gobierno. Afecta a un total de 84.000 funcionarios de la Administración autonómica y para la comunidad supondrá un gasto de 80 millones de euros. Esos 80 millones dentro del conjunto son asumibles dentro de la prórroga presupuestaria. Es decir, habrá que cambiar partidas de gasto, pero es evidente que se va a pagar, es un compromiso, es una obligación legal, no hay discusión sobre ese asunto. Además de este asunto, el Ejecutivo ha cargado contra el Gobierno central porque se vaya a quedar con el dinero que adeuda del IVA de 2017. La Junta ya no está en plazo para recurrir y dice que eso es una apropiación indebida. De apropiación indebida califica la Junta que el Estado se quede con los 142 millones de euros del IVA de 2017. Son 140 millones de IVA que se han gastado en esta comunidad y que se han gastado y están destinados a la prestación de servicios públicos en esta comunidad. Y pedirá a sus diputados y senadores que no respalden el presupuesto del Estado. Y nos gustaría saber si el Partido Socialista de Castilla y León, sus diputados y senadores, su secretario general, el señor Tudanca, quieren ser cómplices o no de esta, vamos a denominarlo finamente, apropiación indebida. Dice que la indignación es máxima por la explicación que se ha dado. Si el daño se produjo en el 2017, se tenía que haber reparado en el año 2019. Oiga, como se han pasado 2 años, ya no le pago. No sé, si todos los que tenemos hipotecas hiciéramos estas cosas, el mundo sería mucho más feliz. Y porque eso se le ocultó a las comunidades autónomas, con la consecuencia de que el plazo para poder recurrir a los tribunales ha terminado y todas tendrán que esperar al recurso que sí presentó Madrid para ver si la justicia les da la razón. La Junta critica además que el salario mínimo suba un 5% y las entregas a cuenta solo un 3,5%. Todavía queda mucho recorrido a la subida del salario mínimo interprofesional acordada ayer, aunque la intención del Gobierno es aprobarla cuanto antes. Nosotros hemos calculado cómo afectará a los trabajadores de Castilla y León. De entrada, cobrar 950 euros va a beneficiar a los que están fuera de convenio, en torno a 150.000. 58 euros más al mes es lo que cobrarán cerca de 150.000 trabajadores de Castilla y León gracias a la subida del salario mínimo interprofesional.
Hay que aclarar que esta subida afecta a trabajadores de sectores sin convenio colectivo. Los empleados de la hostelería lo tienen, también los del comercio. Entonces, ¿a quiénes beneficia este incremento? Pues, por ejemplo, a personas que trabajan en el campo o a empleadas del hogar, aunque esta subida, algunos de ellos no lo ven precisamente como un beneficio. Muchas de mis compañeras me han dicho que la subida le ha perjudicado. Se le ofrecen menos horas o la echan. O incluso empleos sin contrato que favorecen la economía sumergida. Es bonito que el salario esté alto, pero luego hay que poder pagarlo. El problema es que la gente no puede pagarlo, porque las subidas del resto de los salarios no han sido tales. A muchas empleadas del hogar les gustaría cobrar menos salario, pero sí tener derecho a una prestación por desempleo. La propia ministra de Trabajo reconoce un problema estructural en este sector. Y no es el único. Es cierto que el campo español tiene problemas estructurales, pero no por el impacto en el salario mínimo, que, insisto, creo que es positivo. Nos encantaría el poder pagar sueldos más altos, pero que muchas veces no se puede hacer pues debido a las circunstancias, a los altos costes de producción que tenemos y a los bajos precios de los productos agrícolas y ganaderos. Propietarios de explotaciones con 2 y 3 trabajadores ven imposible realizar nuevas contrataciones o mantener las que ya tienen. La mitad de la pérdida de la población en la comunidad se concentra en León, que además tiene el PIB más bajo. Son 2 de los muchos datos que Comisiones Obreras y UGT han esgrimido hoy para justificar la convocatoria de una gran movilización en la provincia el próximo 16 de febrero. Se realizará de forma simultánea en León, en Ponferrada y en Villablino. Hay demasiados diagnósticos que reiteradamente nos dicen que un día sí y otro también los efectos catastróficos que llevamos padeciendo en las últimas décadas por culpa de estas políticas centralistas de la Junta y del Estado, ¿no? La destrucción continua de empresas, la nefasta política para nuestros agricultores y ganaderos. Los trabajos preparatorios de cara a la nueva nave de estampación de la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi en Ávila ya son palpables. Eso sí, desde el comité de empresa insisten en que el retraso de las obras es de 1 año, pero confían en que se cumplan los plazos dentro del plan industrial hasta 2024. En la que fuera la pista de pruebas de la factoría de Nissan en Ávila ya se pueden ver a las máquinas realizando los trabajos preparatorios de cara a que las obras de la nueva nave de estampación comiencen previsiblemente a finales de enero o principios de febrero. Desde el comité de empresa esperan que la reunión que tendrán con la dirección local el próximo martes les desvele más datos. En estos momentos la mitad de la plantilla de un total de 454 empleados está trabajando o en formación y la otra mitad en regulación de empleo. En las instalaciones de la planta se desarrollan en la actualidad tareas de soldadura y embalaje para la alianza y están pendientes de que en abril arranquen nuevas líneas de trabajo. La gran preocupación, la gran duda que nos queda siempre a nosotros, si esto va a ser todo lo posible para ocupar lo que es toda la plantilla en el 2024, que es un poco las dudas que nos sigue generando actualmente a nosotros, ya que todo lo que está viniendo son trabajos automatizados que requieren poca mano de obra. Y Renault ha presentado hoy en España la nueva generación del Captur, que ya está a la venta, un SUV con el que la marca francesa quiere liderar el mercado europeo y que tendrá un gran impacto en la economía de la región. 25.000 empleos de Castilla y León entre directos e indirectos dependen de la buena marcha del nuevo Renault Captur, a la venta desde hace una semana y que se fabrica exclusivamente en la planta de Valladolid. El impacto que tiene es clave y es fundamental para la economía de Castilla y León. Por eso es interesante para nosotros que este vehículo funcione a nivel global. Y para ello la marca del rombo mira a Europa, donde la primera generación del Captur consiguió vender tasas medias de 200.000 unidades cada año. Tiene que ser el número 1 en Europa. Y el número 1 en Europa significa mucho. Si antes decía 92% de las exportaciones de los vehículos que se fabrican en Valladolid se exportan, el 82% de ese 92% va a Europa. Para lograrlo, Renault confía en un nuevo diseño más grande y más robusto del Captur y varios motores, entre ellos un híbrido enchufable que será el primer SUV con esa tecnología y que llegará antes de verano. Tienes una versatilidad enorme para circular por ciudad con muy bajo consumo o para hacer viajes largos con un motor eléctrico que es como si fuera una especie de turbo, pero que no gasta.
En sus casi 7 años de vida de la factoría vallisoletana han salido más de 1,5 millones de Captur, que han llegado hasta 70 países. Un reto que la nueva generación de este sub está destinada a superar. El Gobierno se plantea modificar los impuestos de matriculación y de circulación. El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que ha hecho público hoy propone favorecer fiscalmente la compra de modelos eléctricos y de emisiones cero y penalizar a los vehículos más antiguos y más contaminantes. Estos vehículos tendrían limitado el acceso a las zonas de bajas emisiones, que tendrán que fijar en 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. El trabajador que falleció la pasada semana en la fábrica de explosivos Maxam, en Burgos, no fue por causas naturales, tal y como los sindicatos apuntaban en un primer momento. El informe forense confirma que fue un accidente laboral. Verónica González, buenas tardes. ¿Qué ha dicho la empresa? Buenas tardes, pues los sindicatos y la propia empresa están manteniendo ahora silencio ya que se está llevando una investigación interna. La autopsia confirmó que el trabajador de 53 años falleció en un accidente laboral. Los hechos ocurrieron el pasado viernes a las 9 de la mañana. Un compañero de la víctima fue el que dio la voz de alarma a encontrarse a su propio compañero aplastado junto a un quemador de residuos de esta fábrica de explosivos. Efectivos sanitarios intentaron aquí reanimar a la víctima, pero se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Fuentes sindicales de la empresa en un principio declararon que podía haber sufrido un infarto, pero a pesar de que ahora mismo no quieren dar declaraciones, se puede decir que falleció por un traumatismo. Ana Iríbar, viuda del político vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, ha inaugurado la exposición Gregorio Ordóñez, la vida posible. En ella se muestra, a través de 300 objetos personales, imágenes y material de campañas electorales, cómo fue la vida de este político y cómo ha sido todo después de aquel asesinato, hace 25 años. Solo uno de los 3 miembros del comando que asesinó a Gregorio Ordóñez, el autor material del crimen, sigue en la cárcel, aunque podría salir en libertad en unos meses. Actualmente, 217 etarras están en prisión y de ellos 21 en las cárceles de Castilla y León. Hasta ahora los presos de ETA tenían que iniciar un proceso de reinserción para ser trasladados. Lo que va a pedir ahora el Gobierno vasco es que ese traslado se produzca en primera instancia para favorecer así su integración. De los 217 presos etarras que hay repartidos por cárceles españolas, 21 están en las de Castilla y León, en 7 centros penitenciarios, excepto el de Segovia. El último acercamiento que se produjo a los penales de la comunidad fue el de Iñaki Beaumont Echevarría a la cárcel de Soria. Eso fue hace justo un año. Hace apenas una hora, el Tribunal Supremo ha decidido mantener la inhabilitación a Quim Torra. Después de 2 días de deliberaciones, el alto tribunal ha desestimado la petición de la defensa de Torra y el criterio de la Fiscalía para paralizar de forma cautelar el acuerdo de la Junta Electoral Central hasta que hubiera un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En la práctica, esto supone que Torra debe abandonar ya su escaño en el Parlamento de Cataluña. Exigimos al presidente del Parlamento que convoque una sesión para que corra la lista y se elija otro diputado autonómico, y si no, tendremos que presentar una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque estaría incurriendo él también en el delito de desobediencia al no cumplir una resolución del Tribunal Supremo. Y también hoy la Junta Electoral Central estudia si multa a Pedro Sánchez por hacer campaña electoral desde Moncloa en esta entrevista concedida a La Sexta días antes de las elecciones del 10 de noviembre. La multa podría llegar a los 3.000 euros. También tienen sobre la mesa una posible sanción a la portavoz del Gobierno en la pasada legislatura, Isabel Celaá, por lanzar mensajes electorales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno estudia una reforma amplia del Código Penal que contempla la modificación de los delitos de sedición y rebelión. Desde el Ejecutivo se escudan en la necesidad de homologarlos con Europa y el ministro de Justicia insiste en que hay que actualizarla para acabar con los vacíos legales. El problema catalán ha determinado que si había unas figuras, como eran la rebelión o la sedición, más propias de ataques a la soberanía en los siglos XIX, y pensando en esos ataques de los tanques en la calle, pero que hoy vemos que la soberanía es atacada de otras maneras y es necesario un detalle de nuestro Código Penal para dar respuesta proporcional a esas actuaciones. Si usted quiere indultar a Junqueras, no sea cobarde. Indúltelo, utilice los medios habilitados para hacerlo, pero no cambie el Código Penal. Pedro Sánchez visita a estas horas algunas de las zonas más afectadas por la borrasca Gloria. El presidente del Gobierno ha podido ver desde el aire la magnitud de los daños que se centran en Cataluña y en Baleares. Gloria deja un balance catastrófico, cuantiosas pérdidas económicas en el delta del Ebro, 9 fallecidos y 6 personas desaparecidas en Cataluña y Baleares. Lo último que sabemos de las 2 personas desaparecidas este jueves en Barcelona y Tarragona es que estaban conduciendo sus vehículos. A partir de ahí se les busca. El agua torrencial no ha encontrado freno en Cataluña y hay 45 carreteras cortadas por inundaciones o deslizamientos. Gloria también ha engullido el delta del Ebro. 3.000 hectáreas de arrozales anegadas y enormes... Lo que no es normal, por ejemplo, es que esto pase en enero. Es el peor de los escenarios previstos. Lo que es preocupante es que lo que estamos notando es una mayor frecuencia de estas tormentas de levante y una mayor potencia. El temporal también ha arrasado las playas de Barcelona. Los daños son los más graves de las últimas 3 décadas. Recuperar su imagen costará 250.000 euros. En Castellón también intentan volver a la normalidad, pero playas y carreteras todavía siguen afectadas tras el paso de la borrasca Gloria. Son imágenes en directo del acto en recuerdo de las víctimas del Holocausto nazi que a estas horas se celebra en Jerusalén. Más de 40 jefes de Estado, entre ellos Felipe VI, asisten a esta conmemoración. Recuerda estos días el mayor asesinato en masa de toda la historia. La liberación del campo de exterminio de Auschwitz cumple su 75 aniversario el próximo 27 de enero. Antes de esa fecha, hoy en Jerusalén se rinde homenaje a todas las víctimas de la barbarie nazi. Rodeado de una gran solemnidad, el Memorial del Holocausto de Yad Vashem en Jerusalén homenajea a estas horas a todas las víctimas de los crímenes nazis. 41 jefes de Estado, entre ellos Felipe VI, participan en este gran acto de recuerdo. Justo en el año en el que el próximo 27 de enero se conmemora el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Antes de este acto, el rey se ha reunido con el presidente de Israel para transmitirle el compromiso de España en la lucha contra el racismo y la intolerancia. We can never forget, and we have to continue the fight against antisemitism and all what it entails. 75 años después, el horror que transmiten estas imágenes continúa intacto. Aunque nunca sabremos exactamente la magnitud en cifras del Holocausto, las que conocemos son espeluznantes. 6 millones de judíos muertos, de los que en torno a 1 millón fueron asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz. A esas víctimas, el mayor asesinato en masa de la historia añade la de otros grupos y etnias. Según algunas estimaciones, el régimen nazi acabó con la vida de entre 15 y 18 millones de personas. A todas ellas, desde Jerusalén, el mundo en estos momentos les rinde homenaje. Un brote de paperas deja 120 casos en Soria. El Servicio Territorial de Sanidad fecha su origen en el pasado mes de noviembre y el lugar, la universidad. El pasado mes de noviembre se iniciaba un brote de paperas en el campus Duques de Soria.
Tras remitir temporalmente, ahora se ha disparado de nuevo hasta afectar a 120 personas, todas entre 18 y 25 años. Fundamentalmente en alumnos de la universidad, y notamos que había un brote pues porque se dieron muchos casos acumulados en el tiempo, y ahí hubo pues unos cuantos casos, bastantes, hasta que empezó Navidad o así. Y ahora a partir de enero pues ha habido otro repunte de casos. Desde el Servicio Territorial de Sanidad tranquilizan a la población y aseguran que todos los afectados están vacunados y de carácter leve. La recomendación es la de siempre: reposo y paciencia. Una entidad afectada ha sido el Club de Fútbol San José, con 13 casos. Han suspendido los entrenamientos durante varios días para evitar que se extienda. Hemos paralizado 4 días, eso de momento. Sí que estamos en alerta y en comunicación con los entrenadores por si en los chicos sale algún síntoma. Sanidad aún no da por cerrado el brote y aún podrían darse más casos. Quedan 148 días para que se celebre en Madrid la Cumbre Mundial de la Ceguera, una discapacidad que en Castilla y León afecta a más de 4.000 personas. En las Cortes ya ha comenzado la cuenta atrás de este evento, que se centrará en concienciar en torno a las necesidades que tienen estas personas y cómo mejorar su inserción también en el ámbito educativo. Hasta el 19 de junio, fecha del inicio de la cumbre, se van a donar 3.000 euros para 3 asociaciones castellano y leonesas para los afectados por la retinosis, las personas sordociegas y los usuarios de perros guía. Se trata de un pequeño gesto que significa mucho, puesto que cada vez que se desprenda una hoja, la obra social, la Caixa, destinará una donación para contar qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la ceguera, qué somos o qué deberíamos de ser capaces de hacer para ayudar a que otras personas tengan menos dificultades para hacer una vida normalizada. Lucía estudia el doble grado de Derecho y ADE. Aunque está en periodo de exámenes, nos atiende para contarnos las dificultades a las que se enfrenta una persona que no puede ver, como los obstáculos inesperados. Llevando el bastón sí que es más fácil porque siempre se va a dar el bastón antes que tú, pero sí que como que te desconcierta un poco el hecho de pues ver un obstáculo que antes no estaba. Pese a no tener visión, la universidad no es un problema para ella. Sí que necesitamos un poco que los profesores los apuntes, los exámenes sean accesibles, entonces pues sí que es verdad que generalmente sí que están bastante concienciados, pero bueno, siempre hay algún caso de algún profesor pues que a lo mejor te tienes que buscar tú más la vida. Aunque asegura que son casos aislados, gracias a un aparato que conecta al ordenador puede leer en braille y seguir las clases con normalidad, una situación extrapolable a otras facetas de la vida, ante las que pide una sociedad más informada. Más concienciación para que pues eso, todo el mundo sepa que podemos hacer las mismas cosas, aunque sea con adaptaciones. Entre ellas una reivindicación que seguro que llegará a la Cumbre Mundial de la Ceguera, que se celebrará en Madrid. Más cosas escritas en braille, más, no tanto a lo mejor las aulas, pero sí que saliéndonos de tema, pues yo qué sé, cosas de la vida diaria tipo alimentación, limpieza. Para que otras actividades como ir al supermercado cada vez sean más accesibles. Naturaliza es un proyecto de educación ambiental que ha puesto en marcha Ecoembes para fomentar la presencia del medio ambiente de forma transversal en el currículum escolar. Se busca que los niños tomen conciencia del cambio climático para que cuiden el planeta y lo hacen resolviendo problemas o aprendiendo trabalenguas. A pesar de su corta edad, ellos son expertos en el cuidado del medio ambiente. Tienen claro qué es lo que debe cambiar. Los coches están intoxicando a la ciudad y al planeta. Incluso nos dan ideas de cómo contribuir a ese cambio. Cuando se nos ponen viejos la ropa, pues podemos hacer algo nuevo con ella. Podríamos hacer marionetas. Ellos aprenden a través de métodos manipulativos. ¿El guante es flexible? No. Tócalo, a ver cómo es. Sí. En este curso de segundo de primaria dedican 1 hora y media cada semana a este proyecto. Trabajan contenidos curriculares, pero lo hacen a través de una mirada medioambiental. Por ejemplo, en matemáticas, para que nosotros extraigamos el caucho, ¿cuántos árboles se necesitarían para extraer ese tipo de material, ¿no? ¿Y para qué se usa ese material en la vida? Y en lengua, las costas se están inundando. ¿Quién las inundará? El desinundador, ¿cuál será?
El objetivo final es que sean conscientes del cambio climático. Seguimos a vueltas con la situación que se está viviendo en China. Cada vez hay más afectados. Los 20 millones de habitantes de la zona de Wuhan y otras 2 urbes, el epicentro del coronavirus, han sido aislados, no pueden salir. Tampoco puede entrar nadie. Se ha restringido el transporte y se han cerrado bares y cines. Las autoridades chinas pretenden frenar la expansión del virus, que ha dejado ya 17 muertos, 561 infectados, y lo hace justo días antes de que empiecen las vacaciones del Año Nuevo chino. Se quiere también lanzar un mensaje de tranquilidad en torno a uno de los destinos turísticos más demandados. De hecho, el país asiático es una de las nuevas ofertas de la Junta en el Club de los 60. Teresa acaba de cumplir 60 años y tendrá por fin la oportunidad de viajar a China. Sí, lo voy a solicitar, sí. Es uno de los nuevos destinos que la Junta ofertará al Club de los 60 para esta primavera, junto a otros como Perú o Suiza. Y es que ellos tienen claro qué viajes les hacen más ilusión. Hombre, pues en principio los internacionales, porque para los nacionales ya tendré tiempo cuando tenga menos fuerzas. No pierden la opción de viajar a los lugares más famosos, aunque requiera kilómetros de esfuerzo. Por ejemplo, Italia lo suelen pedir bastante, Grecia, Praga viene a Budapest. Se espera que el de China sea un viaje muy solicitado, con la incertidumbre de ver qué ocurre con el coronavirus, que ha dejado ya 17 víctimas mortales en el país. Se está empezando a oír ahora y cada vez un poco más, entonces puede ser sí que les puede dar un poquillo echarles un poquillo para atrás a la hora de elegir el destino por eso. Además de estos nuevos destinos, habrá 2.000 plazas más que facilitarán que los viajeros puedan recorrer el mundo acompañados. Les ofrecemos alternativas para que vengan aquí de turismo. Es el trasiego de propuestas que se ven estos días en Fitur. Hoy Castilla y León ha presentado sus propuestas para el Xacobeo. Eduardo Martínez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se ha presentado el programa conjunto de actividades de cara al Año Santo 2021. No está todavía cerrado del todo, pero Castilla y León ha aprovechado el acto para presentar ante la ministra de Industria y Turismo su iniciativa de ligar al año que viene las Edades del Hombre al Camino de Santiago, celebrando la muestra, la próxima edición de la muestra, de forma simultánea en 3 sedes, en Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún. Y se ve que el día hoy iba aquí en Fitur de rutas y caminos, porque Castilla y León también se ha sumado hoy al País Vasco y a Andalucía para poner en marcha una nueva ruta turística, la que va a seguir los pasos de Magallanes y Elcano justo antes de dar la primera vuelta al mundo hace ahora 500 años. El del PSOE de Castilla y León ha visitado también hoy Fitur. Para Luis Tudanca es necesario potenciar el turismo, sobre todo en el exterior, y ha apostado por un plan que se desarrolle esta actividad de forma homogénea en todo el territorio, y también por impulsar la declaración de Patrimonio de la Humanidad de las fortificaciones de frontera con Portugal o la Vía de la Plata. Estamos en un momento en el que tenemos que ser capaces de aprovechar todas las fuentes de riqueza y de desarrollo de Castilla y León para crear empleo, para generar oportunidades, para que la gente pueda quedarse en el lugar que les vio nacer, a desarrollar su vida, y el sector del turismo sin duda es esencial. Llega a Ávila la exposición Sorolla en su paraíso, una muestra que pone en valor el álbum fotográfico del pintor, el Sorolla más íntimo, el artista en su ambiente, en el taller y en el campo. Está al alcance de todos en esa exposición en Ávila. Con ella nos vamos. Adiós. Joaquín Sorolla en su faceta de artista, pero también siendo el protagonista de las instantáneas. Eso es lo que muestra la exposición Sorolla en su paraíso, álbum fotográfico del pintor. 60 fotos de su archivo que alberga 7.000 fondos. Tratamos de extender, de dar a conocer al máximo número de ciudadanos posible la figura de Joaquín Sorolla, su entorno familiar, su creatividad artística, su talento y también su intimidad, que se va a ver en estas fotografías. En marzo de 1910, Sorolla llegó a Ávila para vivir y sentir la ciudad, un espacio que luego plasmaría en sus cuadros. Contaba entonces con 47 años de edad y gozaba de un reconocido
prestigio internacional. Ese prestigio le lleva a ser el retratista retratado, en su estudio, con su familia, en el campo, como él decía, a la luz libre. Un mensaje que transmiten el museo y la fundación que lleva su nombre. Dar a conocer a un Sorolla más íntimo, más personal, pero también más social, porque tenemos aquí otros ámbitos que no solo son los pictóricos. La exposición se complementa con charlas y talleres de fotografía relacionados con el paisaje y el retrato, al más puro estilo Sorolla.